En acción de gracias, mis padres confesaron que usaron el dinero de mi cirugía para el cumpleaños de mi hermano. Dejé el tenedor. Entonces, supongo que aún no saben para quién es realmente la cirugía. Sus rostros palidecieron al instante. Hola, soy Elena Reed, tengo 34 años, y esto sucedió el pasado día de Acción de Gracias. Volé a casa, a nuestra gran casa de madera en Asheville, Carolina del Norte. La chimenea, el pavo crujiendo con un olor increíble, toda la familia alrededor de la mesa riendo, pasándose los platos, actuando como si todo fuera perfecto. Esperé hasta que todos tuvieran la boca llena. Entonces sonreí y pregunté, oigan, ¿ya llegó por correo la carta con la cita para la cirugía del hospital? Papá y mi madrastra se miraron y de hecho se rieron. Oh, sí, llegó la semana pasada, dijo papá con total naturalidad mientras cortaba otro trozo de pavo, pero usamos ese dinero para la fiestota de cumpleaños número 27 de Caleb. El chico solo cumple 27 una vez, ¿no? La mesa siguió sonriendo como si acabara de dar el pronóstico del tiempo. Dejé mi tenedor lentamente, los miré directamente a los ojos y dije con mucha calma, entonces, supongo que todavía no saben quién necesitaba realmente esa cirugía. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El rostro de papá perdió todo el color. Mi madrastra se quedó helada con la salsa a medio camino de su boca. Caleb solo miraba su plato como si nada hubiera pasado. Esa simple frase convirtió el día de Acción de Gracias en una pesadilla en 3 segundos. Si alguna vez has soltado una línea en una cena familiar que hizo que todos se atragantaran con la comida, deja tu historia en los comentarios. Juro que leo cada una de ellas. Y sigue viendo hasta el final porque, ¿qué les pasó después? Sí, vas a querer ver eso. Sus caras se pusieron blancas como un fantasma y nadie dijo una palabra más en toda la noche. La luz de la mañana se colaba por las viejas persianas de madera de la sala, pero yo no me había movido del sofá en toda la noche. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, la pantalla rota de cuando se me cayó horas antes. Finalmente lo desbloqueé de nuevo y abrí la aplicación del banco una vez más, rezando por haber imaginado el número. 178,000 dólares. Desaparecidos. Había pasado los últimos 10 años manteniendo a flote a esta familia. Cada cheque de pago iba directamente a sus vidas mientras yo vivía de ramen y horas extras. La matrícula de Caleb en la UNC Asheville. El pago inicial de su BMW cuando cumplió 21. El depósito de seguridad de ese ridículo penthouse en el centro para que pudiera hacer contactos. Las interminables tarjetas suplementarias de mi Amex que repartía a sus amigos como si fueran caramelos. Nunca dije que no, ni una sola vez. 11 meses antes, Caleb se había quedado en mi casa después de una noche de fiesta. Se desmayó en mi sofá, roncando como un tren de carga. Noté que sus articulaciones se veían hinchadas de nuevo. Llevaba meses quejándose de dolor, restándole importancia como si fueran viejas lesiones de fútbol. Algo me decía que era peor. Mientras dormía, le saqué con cuidado 2 viales de sangre con un kit que había pedido en línea. Los llevé yo misma al laboratorio a la mañana siguiente. 2 días después, el doctor Nolan Becker, mi ex y todavía el único reumatólogo en el que confiaba, me llamó personalmente. Elena, es artritis reumatoide agresiva. Está en la ventana temprana. Si empieza con infusiones biológicas en los próximos 6 u 8 meses, hay un 90% de posibilidades de que detengamos el daño permanente. Después de que esa ventana se cierre, es deformidad de por vida y opioides. No le dije a nadie. Caleb se habría hundido. Papá lo habría ignorado. Valerie lo habría convertido en un drama. Así que hice lo que siempre hago. Lo arreglé en silencio. Creé un fideicomiso en vida revocable solo a mi nombre. Yo como fideicomitente, Caleb Reed como beneficiario, exclusivamente para gastos médicos. Invertí cada bono, cada devolución de impuestos, cada vacación que me salté. 178,000 dólares, el depósito exacto que Duque quería por adelantado para el primer año de terapia biológica. Como a veces viajo por trabajo, añadí una única cláusula de emergencia en caso de necesidad médica inmediata para Caleb. Cualquiera de los padres podía solicitar un desembolso con confirmación verbal y un correo electrónico de seguimiento de mi parte. Nunca pensé que la usarían.
Lo hicieron. La semana pasada, mientras estaba atrapada en Denver por un proyecto, Valerie llamó a mi banquero privado. Usó las palabras exactas: Elena está en el extranjero, Caleb está en crisis, ella me autorizó a manejarlo. Luego reenvió un correo electrónico desde una dirección que se parecía exactamente a la mía, elena.viajescorporativos87@gmail.com, dando permiso. El banquero vio la cláusula, vio el correo, escuchó a Valerie llorar por teléfono y liberó el monto total en una sola transferencia. ¿A dónde fue? A la fiesta de cumpleaños número 27 de Caleb. El alquiler de una cabaña privada en la montaña para el fin de semana. Una banda indie medio famosa traída desde Nashville. Fuegos artificiales personalizados sobre las Blu-ray. 300 invitados, la mitad de ellos influencers que necesitaban el contenido. Barra libre a cargo del chef más de moda de Asheville. Esculturas de hielo, todo el tinglado. Abrí el Instagram de Caleb. Las historias todavía estaban allí. Él haciendo crowdsurfing. Él descorchando champán en un balcón al amanecer. Él sonriendo frente a un letrero de neón que decía 27 e imparable. No tenía idea de que el dinero que iluminaba su noche se suponía que debía evitar que pasara el resto de su vida en una silla de ruedas. Me senté allí hasta que el sol estuvo alto, con el teléfono muerto en mi regazo. Mi hermano pequeño, el mismo niño que solía llevar sobre mis hombros cuando tenía 5 años, estaba a punto de perderlo todo porque nuestros propios padres tiraron su futuro a la basura por un fin de semana de likes y fuegos artificiales. Por primera vez en 10 años, no lloré. No grité. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba. Y esa fue la mañana en que decidí que estaban por su cuenta. El timbre de la puerta rasgó el silencio a las 2 de la mañana. Sabía quién era antes de llegar a la puerta. Abrí y allí estaban. Papá, Valerie y Caleb, los tres apestando a bourbon de última hora y a rabia. Valerie me empujó primero, agarrando una gruesa pila de papeles como un arma. No perdió un segundo en saludos. Cancelaste cada una de las tarjetas suplementarias de Caleb, ¿verdad, siseó, golpeando los estados de cuenta sobre mi mesa de centro? Su Amex es rechazada en todas partes. Ni siquiera pudo comprar gasolina ayer. Papá entró furioso justo detrás de ella. El pago del BMW rebotó. La compañía de embargos ya dejó un aviso en el parabrisas. Vienen a por él en 48 horas. Elena, 48 horas. Caleb se quedó en la puerta, con la sudadera a medio cerrar y los ojos inyectados en sangre. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Hermana, la oficina de arrendamiento pegó un aviso de paga o vete, de 10 días en la puerta del penthouse esta mañana. Mis compañeros de piso están flipando. Estoy a punto de quedarme sin hogar. Cerré la puerta lentamente y me apoyé en ella. Por primera vez en mi vida, no me inmuté. Valerie continuó, con la voz cada vez más alta. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Sus amigos le están reventando el teléfono. Oye, ¿por qué tu tarjeta no funciona? Tiene 27 años, no es un estudiante universitario sin un duro. Esto es humillante. Papá me señaló con un dedo en el pecho. No puedes desconectar el enchufe cuando te dé la gana. Esta familia funciona con lo que tú proporcionas. Siempre ha sido así. Si tú te detienes, todos nos detenemos. ¿Ese es el trato? Caleb finalmente entró, frotándose la nuca. Vamos, Simplemente vuelve a activarlo todo. Te lo devolveré cuando llegue mi próximo acuerdo con una marca. 2 semanas como máximo. Los miré a cada uno de ellos, uno por uno. 10 años de excusas, chantajes emocionales y solicitudes de emergencia por Venmo pasaron por mi cabeza. Los miles que había transferido a las 3 de la mañana para que Caleb pudiera mantener las apariencias. Los vuelos que había cancelado para cubrir su alquiler. Los cumpleaños, navidades, graduaciones en los que había trabajado turnos dobles para financiar. Respiré lentamente. No. La palabra quedó suspendida en el aire como un disparo. La boca de Valerie se abrió de par en par. ¿Qué acabas de decir? Dije que no. Ni un céntimo más. Ni un pago más. Ni una excusa más. La cara de papá se puso morada. Tú no decides eso.
Nos has estado financiando desde que tenías 24 años. Ese es tu rol. No puedes simplemente irte. Mi rol. Reí, una risa corta y seca. No soy un cajero automático con pulso. Caleb probó con los ojos de cachorro que siempre funcionaban cuando éramos niños. Hermana, por favor. Tengo apariciones programadas, patrocinadores. Si aparezco pareciendo un quebrado, se acabó. Valeria agarró los papeles de nuevo y los extendió como si fueran cartas. Mira estos saldos. Mira lo que has hecho. ¿Quieres a tu hermano pequeño en la calle? No toque la pila. Tiene 27 años. Tiene un título que nunca usa, un coche que no puede permitirse y un apartamento que no paga. Ese ya no es mi problema. Papá se acercó un paso, su voz bajando a ese tono aterrador y tranquilo que usaba cuando yo era adolescente. ¿Crees que esto termina aquí? ¿Crees que vamos a dejar que destruyas todo lo que hemos construido? Valeria intervino, con los ojos entrecerrados. Tienes 24 horas para revertir cada uno de los cortes. Tarjetas, letra del coche, alquiler, todo. O vas a descubrir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a esta familia. Caleb solo miraba al suelo, cambiando su peso, esperando a que yo cediera como siempre lo hacía. Pasé junto a ellos, abrí la puerta de par en par y me quedé allí. Las 24 horas empiezan ahora, dije. ¿Fuere? No se movieron por un segundo, como si esperaran el chiste. Cuando no llegó, Valeria recogió sus papeles, murmurando algo venenoso en voz baja. Papá me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. Caleb dudó más tiempo, luego salió arrastrando los pies detrás de ellos. La puerta se cerró. Eché el cerrojo, puse la cadena y por primera vez en una década, la casa estaba completamente en silencio. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, con el corazón martilleando, esperando que la culpa me aplastara como siempre lo había hecho. Nunca llegó. Un sobremanila grueso estaba en mi puerta cuando llegué a casa del trabajo. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre escrito en negrita. Lo llevé adentro, lo abrí y sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Petición para el nombramiento de tutor del patrimonio y la persona de Elena Marie Reed, presentada por Gregory y Valerie Reed, peticionarios. La carta de presentación de su abogado, Richard H. Evans, tenía solo 4 párrafos, pero cada uno fue como un puñetazo. Párrafo 1. Yo había cesado abrupta e injustificadamente todo apoyo financiero a mi familia. Párrafo 2. Había mostrado signos de inestabilidad mental severa, incluyendo comportamiento de aislamiento y hostilidad irracional. Párrafo 3. Suponía un riesgo inminente de disipar mi considerable patrimonio y un peligro para mi propio bienestar. Párrafo 4. Si firmaba el acuerdo de tutela voluntaria adjunto de inmediato, limitarían el procedimiento a la supervisión financiera únicamente. Si no, buscarían la tutela completa de mi persona y patrimonio, incluyendo el derecho a someterme a una evaluación psiquiátrica y controlar todas las decisiones médicas. Adjunto estaba el acuerdo prerellenado. Mi línea de firma ya tenía una pequeña flecha azul apuntando hacia ella. Leí todo el paquete 3 veces, con las manos temblando más con cada página. Tenían declaraciones de vecinos diciendo que rara vez salía de casa. Una impresión de mi informe de crédito que mostraba que había liquidado todas las cuentas conjuntas y eliminado a todos los usuarios autorizados. Capturas de pantalla de mensajes que le había enviado a Caleb diciéndole que consiguiera un trabajo. Una nota de la terapeuta de Valerie, alguien de quien nunca había oído hablar, afirmando que temía por mi seguridad porque me había vuelto fría e inalcanzable. Incluso adjuntaron un borrador de orden de emergencia ex parte pidiendo a un juez que congelara cada cuenta a mi nombre hasta que se pudiera programar una audiencia. Llamé a la única persona que sabía que no se inmutaría ante esto, Clara Hudson, la abogada que había usado una vez para un contrato de trabajo. Contestó al segundo tono. Elena, cálmate. Envíame todo ahora mismo. 20 minutos después, me devolvió la llamada. Están presentando la demanda bajo el artículo 1 del capítulo 35A. La ley de Carolina del Norte permite a la familia solicitar la tutela si pueden demostrar incompetencia o daño inminente. El acuerdo voluntario es una trampa. Si firmas, les entregas el control total de tu dinero y tu libertad. Si luchas,
Presionarán para una audiencia de emergencia y le pedirán al secretario que nombre un tutor interino de inmediato, a veces el mismo día. Lo he visto pasar. ¿Qué tan sólido es su caso ahora mismo? Débil. Pero los secretarios conceden órdenes interinas todo el tiempo con pruebas endebles, especialmente si el peticionario llora en el tribunal. Necesitamos movernos rápido. Me dijo que reuniera cada registro bancario, cada hilo de mensajes, cada prueba de que era perfectamente competente y que ellos eran los que habían vaciado un fideicomiso médico. También me dijo que esperara que las cosas se pusieran feas. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, rodeada de carpetas, escaneando documentos hasta que salió el sol. Cada vez que pensaba en firmar solo para que todo terminara, imaginaba a Caleb abriendo otra botella de champán que no pagó. Y las náuseas pasaban. Por la mañana, tenía un plan. No iba a firmar nada. No iba a suplicar. Y desde luego no iba a dejar que me encerraran para mantener el tren de la buena vida en marcha. Sellé mi propio sobre, más grueso que el de ellos, lo dirigí a Richard H. Evans y lo dejé en el correo saliente. Dentro había una sola hoja: nos vemos en el tribunal. Esa noche nevó tan fuerte que se tragó todas las farolas de Asheville. Acababa de llegar a casa del supermercado, con los brazos cargados de bolsas, cuando noté la carta certificada pegada a mi puerta principal. El sobre era del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Se me encogió el estómago incluso antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja: terminación inmediata de la cobertura de salud debido a la detección de múltiples reclamaciones fraudulentas que exceden los $47,000. 7 facturas detalladas estaban grapadas detrás. Ingresos psiquiátricos de emergencia en el Hospital Mission, desintoxicación en un centro de rehabilitación en Black Mountain, admisiones por vigilancia de suicidio en Broughton, todas fechadas en los últimos 45 días. Todas listándome a mí como la paciente. Todas completas con firmas electrónicas falsificadas que se parecían exactamente a la mía. Nunca había estado en ninguno de esos lugares. Llamé a la compañía de seguros allí mismo, en el porche, con la nieve empapando mi abrigo. Después de 43 minutos en espera, un supervisor finalmente me leyó las reclamaciones con una voz que se quebraba. Señora, estas fueron enviadas a través del portal del proveedor con su ID de miembro, su fecha de nacimiento y una certificación digital. La ley federal nos exige suspender la cobertura mientras se investiga. Pedí las direcciones IP de envío. Me las leyó. Cada una de ellas se rastreaba hasta una dirección que conocía de memoria: la casa donde crecí. Esa misma noche, poco después de la 1:30, alguien empezó a golpear mi puerta tan fuerte que la pared tembló. Me acerqué sigilosamente a la mirilla. 2 patrullas de la policía de Asheville estaban en la entrada, las luces pintando la ventisca de rojo y azul. La nieve entraba de lado cuando entreabrí la puerta. La oficial más cercana se estaba sacudiendo los copos de los hombros. Su placa decía Klein. Detective Sarah Klein. Señora, recibimos una llamada al 911 de un familiar que decía que usted estaba adentro intentando suicidarse. La persona que llamó informó haber oído gritos y cristales rompiéndose. Tenemos que entrar y confirmar visualmente que está bien. Mis dientes empezaron a castañetear, y no por el frío. Estoy sola, logré decir. Estaba durmiendo. Ella asintió como si ya hubiera oído eso antes. La política requiere un control de bienestar cuando el informe es tan detallado. Solo tomará un minuto. Me hice a un lado. 2 oficiales se movieron por la casa. Sus botas rápidas dejaban huellas húmedas en la madera. Abrieron cada armario, revisaron debajo de la cama, alumbraron la ducha con linternas, incluso sacaron cajones en el baño buscando frascos de pastillas. Uno de ellos informó por radio: sujeto localizado, consciente, sin lesiones visibles, sin armas, sin signos de autolesión. La detective Klein me entregó un formulario de rechazo de transporte médico para que lo firmara. Mi firma salió temblorosa. Mientras se iban, se detuvo en el umbral, con la nieve arremolinándose alrededor de su gorro. ¿Quiere decirme quién se la tiene jurada? ¿Tanto así? Reí una vez, un sonido que dolió al salir. Mis padres. Ella no parpadeó. Recibimos muchas de esas llamadas. La mayoría no son reales. Me entregó su tarjeta.
La próxima vez que hagan esto, llámeme directamente. Me aseguraré de que los oficiales que respondan conozcan el historial. Después de que las luces traseras desaparecieran, me quedé en la puerta abierta, dejando que la tormenta entrara hasta que mis dedos se entumecieron. Luego cerré la puerta, eché todos los cerrojos y arrastré una silla debajo del pomo por si acaso. Abrí el portal del seguro en mi portátil y vi cómo mi plan platino se volvía rojo, cancelado, investigación por fraude. $47,000 en reclamaciones falsas. Una llamada a la 1:30 de la mañana con policías pateando nieve. Ya ni siquiera pretendían ser sutiles. Me acurruqué en el sofá, todavía con mi abrigo mojado, las botas goteando en la alfombra. La casa estaba en silencio, excepto por el viento que sacudía las viejas ventanas. Por primera vez desde que los corté, la soledad absoluta de todo me cayó encima como una avalancha. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie siquiera creía que necesitaba ser salvada. Me quedé en ese sofá hasta que el cielo exterior se volvió del color del agua de fregar, agarrando la tarjeta de la detective Klein con tanta fuerza que dejó marcas en mi palma. Un oficial de justicia con un traje gris arrugado me interceptó en el estacionamiento de Engels en una cálida tarde de abril, el tipo de día en que las montañas parecen lo suficientemente cerca como para tocarlas. Se paró justo delante de mi carrito y me entregó un sobre blanco grueso con el sello rojo del condado de Buncombe ya roto por el viento. Sabía lo que era antes de ver el encabezado: citación en la tutela de Elena Marie Reed. Audiencia, 28 de abril, 9 de la mañana, Sala 2B, Palacio de Justicia del Condado de Buncombe. Secretaria del Tribunal Superior, Margaret Peterson, presidiendo. Me apoyé en mi coche y leí cada página allí mismo, bajo el sol. 11 testigos. El doctor Marcus Trent, psiquiatra certificado, afirmando que me había tratado por un brote psicótico agudo con alucinaciones de comando suicida. La trabajadora social Lisa Kent, alegando 3 visitas domiciliarias sin previo aviso en las que me negué a entrar y amenacé con autolesionarme. 3 excompañeros de un trabajo que dejé hace 5 años, jurando que había comenzado a acumular medicamentos y a expresar paranoia sobre mi familia. 2 vecinos de calles en las que nunca había vivido, describiendo un comportamiento errático, incluyendo gritos por la noche. Un barista de la librería Malaprops diciendo que me derrumbé en la cafetería, sollozando sobre el acabar con todo. Cada declaración jurada estaba notariada en la misma fecha exacta. Cada una me pintaba como una bomba de tiempo que había cortado irresponsablemente todo apoyo financiero a familiares dependientes, poniendo en peligro tanto a sí misma como a los demás. La petición de reparación pedía a la secretaria Peterson que me declarara incompetente, nombrara a Gregory y Valerie Reed tutores conjuntos de mi persona y patrimonio, y otorgara poderes de emergencia inmediatos para congelar cada cuenta, revocar mi licencia de conducir y ponerme bajo custodia protectora a la espera de una adjudicación completa. Conduje directamente a la oficina de Clara Hudson con las ventanillas bajadas y el sobre aleteando en el asiento del pasajero como un pájaro atrapado. Clara extendió los papeles sobre su mesa de conferencias y comenzó a marcarlos con resaltadores de diferentes colores. Amarillo para las mentiras, rosa para el perjurio, naranja para los delitos. 11 declaraciones juradas presentadas en un lapso de 4 días, dijo, con la voz baja. Eso no es una coincidencia. Es una orquesta pagada. Mira al notario, la misma mujer en cada una. Y 3 de estos testigos usaron exactamente la misma frase: el sujeto declaró que preferiría morir antes que seguir manteniendo a la familia. Palabra por palabra. Abrió el manual del secretario de Carolina del Norte en su portátil. Las audiencias de tutela son juicios sin jurado. Margaret Peterson decide todo esa mañana. Si cree incluso el 30% de esta basura, puede firmar una orden en el acto y pierdes tu libertad antes del almuerzo. Miré la lista de testigos hasta que los nombres se volvieron borrosos. ¿Cómo lo tumbamos? No solo lo tumbamos, dijo Clara, deslizando una gruesa contramoción sobre la mesa. Lo enterramos. Ya había citado los registros del notario, las grabaciones de seguridad de la cafetería, los archivos de RRHH de mi empleador que demostraban que había estado en el trabajo en cada fecha en la que supuestamente me derrumbé. Tenía declaraciones de 2 de los 11 testigos que ya se habían quebrado bajo la presión de los detectives y admitieron que les pagaron $500 a cada uno por firmar lo que les pusieran delante. Y lo más importante, tenía al Dr. Nolan Becker confirmado.
Testificará en vivo, dijo Clara. Revelación médica completa del diagnóstico de Caleb. La ventana de tratamiento perdida. Los documentos del fideicomiso falsificados, la factura de los fuegos artificiales. Todo bajo juramento en un tribunal abierto. Por primera vez, tus padres escucharán la verdad de alguien que no eres tú. Pasé las siguientes 3 semanas viviendo dentro de cajas de documentos. Imprimí cada estado de cuenta, cada mensaje, cada correo electrónico. Practiqué responder preguntas hasta que mi voz dejó de temblar. Caminé por los pasillos del juzgado por la noche, cuando no había nadie, solo para memorizar la ruta desde el detector de metales hasta la sala 2B. En la mañana del 28 de abril, los cornejos florecían en rosa contra los muros de piedra. Llevaba el traje azul marino que compré para mi primera entrevista de trabajo real a los 24 años, el que juré que nunca volvería a necesitar. Dentro de la sala, el aire olía a abrillantador de limón y a miedo. Papá y Valerie estaban sentados en la mesa de los peticionarios con ropa que nunca les había visto, pareciendo más pequeños de lo que recordaba. Evans no paraba de ajustarse la corbata como si lo estuviera ahogando. Caleb estaba sentado justo detrás de ellos, con la capucha puesta, mirando TikTok sin sonido, todavía tratando todo el asunto como una cita con el dentista a la que lo obligaban a ir. La secretaria Margaret Peterson entró exactamente a las 9. Era más joven que en las fotos, pómulos afilados, ojos que no se perdían nada. Evans se puso de pie primero. Su señoría, este es un caso trágico de una hija en crisis. Clara ya estaba de pie. Su señoría, esto es un intento calculado de robo financiero a través de una tutela utilizada como arma. Solicitamos el sobreseimiento inmediato y la remisión penal. La mirada de Peterson se dirigió a la lista de testigos, luego a mí. Llame a su primer testigo, señorita Hudson. Clara sonrió, una sonrisa pequeña y letal. La demandada llama al doctor Nolan Becker. La puerta lateral se abrió y todo lo que habían construido comenzó a arder. La lluvia golpeaba el techo del juzgado como si quisiera entrar. Yo estaba sentada en la mesa de la demandada, con los dedos helados alrededor de un bloc de notas. Al otro lado del pasillo, papá y Valerie mantenían la cabeza alta, susurrando con Evans. Caleb se encorvaba en la primera fila de la galería, con la capucha puesta y los auriculares, todavía tratando esto como una molestia. La secretaria Margaret Peterson entró y ocupó su asiento. La sala quedó en un silencio sepulcral, excepto por la tormenta de fuera. Evans se levantó primero, con la voz melosa de preocupación. Su señoría, solo estamos tratando de salvar a nuestra hija de sí misma. Clara se levantó a mi lado. Su señoría, los peticionarios intentan tomar el control de la vida y los bienes de mi cliente mediante fraude y perjurio. Solicitamos el sobreseimiento inmediato y la remisión penal. Los ojos de Peterson se entrecerraron. La abogada ha incluido un testigo adicional, el doctor Nolan Becker. Llámenlo. La puerta lateral se abrió. Nolan entró con un traje oscuro, llevando una gruesa carpeta roja. No me había mirado ni una vez desde que rompimos hace años. Hoy, sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo. Firmes, arrepentidos, listos. Prestó juramento. Clara comenzó suavemente. Doctor Becker, por favor, indique su relación con Caleb Reed. Soy su reumatólogo diagnosticador. Hace 11 meses, confirmé una artritis reumatoide agresiva. Sin tratamiento biológico en el primer año, la destrucción articular permanente es casi una garantía. Se oyeron murmullos ahogados detrás de mí. Valerie se medio levantó. Objeción. Eso es privado. Peterson golpeó el mazo una vez. Denegada. Continúe. Nolan abrió la carpeta. El señor y la señora Reed nunca fueron informados porque la señora Reed tenía la intención de financiar todo el protocolo ella misma. Creó un fideicomiso revocable que contenía $178,000 exclusivamente para el cuidado de Caleb. Proyectó los registros bancarios en la pantalla. El correo electrónico falsificado, el retiro, el alquiler de la cabaña, la factura de los fuegos artificiales, los pagos a los influencers. La cara de papá se puso gris. Valerie se aferró al borde de la mesa. Nolan continuó. La ventana de tratamiento se cerró hace 4 meses.
Caleb ahora enfrenta una deformidad de por vida y dependencia de los opioides. Ese dinero era su única oportunidad realista. Caleb se quitó los auriculares de un tirón. ¿De qué diablos estás hablando? Nolan se giró hacia él. Tus padres usaron tu fideicomiso médico para celebrar tu fiesta de cumpleaños. Necesitabas ese dinero para poder caminar normalmente el resto de tu vida. La boca de Caleb se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Miró a Valerie. Mamá. Ella no le sostuvo la mirada. Clara le entregó a Peterson la pila de las 11 declaraciones juradas de los testigos, y luego las contradeclaraciones de 3 de ellos. Se retractaban, les pagaron $500 a cada uno, aterrorizados cuando aparecieron los detectives. Evans intentó objetar de nuevo. Peterson lo silenció. Ella escaneó los documentos durante 8 largos minutos mientras los truenos retumbaban en el exterior. Finalmente, levantó la vista, con la voz como el acero. Después de revisar la evidencia, no encuentro base creíble para un hallazgo de incompetencia. La petición es frívola, presentada de mala fe y respaldada por lo que parece ser perjurio coordinado y explotación financiera. Se volvió hacia papá y Valerie. Gregory y Valerie Reed, su petición es denegada con perjuicio. Todas las tasas de presentación y los honorarios del abogado de la demandada serán asumidos por ustedes personalmente. Otro golpe del mazo. Además, de conformidad con el Estatuto General de Carolina del Norte 35 a 1116 y 14.112.2, todo este expediente se remite al fiscal de distrito del condado de Buncombe para una investigación penal inmediata sobre explotación financiera, falsificación y perjurio. La galería estalló. Los alguaciles se movieron. Peterson los miró directamente. Este caso está cerrado. Los mariscales escoltarán a los peticionarios fuera del edificio. Papá intentó levantarse. Sus piernas no lo sostenían. Valerie lloraba abiertamente. Caleb simplemente se quedó sentado, congelado, mirando la factura proyectada de los fuegos artificiales que le costaron sus articulaciones. Nolan bajó del estrado de los testigos, me dio el más mínimo asentimiento y se fue. Me quedé sentada hasta que la sala se vació, con la lluvia todavía golpeando las ventanas, dejando que las palabras se asentaran. Perdieron. Y por primera vez en un año, podía respirar. El primer brote de Caleb llegó en junio. Para agosto, no podía agarrar una taza de café. Para octubre, usaba un andador. Los analgésicos pasaron de hidrocodona a parches de fentanilo en menos de 4 meses. A los 28 años, calificó para el SSDI, seguro de incapacidad del Seguro Social, $842 al mes después de las primas de Medicare. Ese era todo su ingreso ahora. Cheques por discapacidad y cualquier dinero extra que pudiera conseguir antes de que la siguiente articulación se bloqueara. Papá y Valerie duraron exactamente 91 días después de la audiencia. Las sanciones judiciales y los honorarios de los abogados superaron los $130.000. Su casa entró en ejecución hipotecaria la semana antes de Navidad. El banco puso candados en las puertas de madera tras las que crecí mientras ellos cargaban lo poco que tenían en un U-Haul alquilado. Nunca respondí a un solo mensaje de voz. Puse la casa de Asheville en el mercado en enero. Se vendió en 6 días, una oferta en efectivo de una pareja de Nashville que buscaba una escapada en la montaña. Pagué lo último de mis propios préstamos estudiantiles, cerré cada cuenta conjunta que todavía tenía mi nombre y compré un billete de ida. Charlotte estaba a solo 2 horas en coche por la enero del 40, pero parecía otro planeta. Nuevo trabajo, nuevo apartamento en Noda, nuevo número que nadie de mi antigua vida tenía. Incluso empecé a usar mi segundo nombre en el trabajo, Marie, solo para escuchar algo que no me recordara a ellos. El cierre de la venta de la casa estaba programado para el primer día cálido de marzo. Conduje hasta allí una última vez, con las ventanillas bajadas y la música lo suficientemente alta como para ahogar los recuerdos. La Blue Ridge se veía exactamente igual, con la niebla baja sobre los valles y los cornejos empezando a florecer. Entré en el camino de grava que solía sentir como mi hogar. Los nuevos dueños ya habían cambiado el buzón. El columpio del porche había desaparecido. Alguien había pintado la puerta principal de un alegre color turquesa en lugar del verde bosque desconchado que recordaba. Caminé por cada habitación una última vez.
La sala donde explotó el día de Acción de Gracias. La cocina donde le preparaba sándwiches de queso a Caleb cuando tenía 5 años. Mi antiguo dormitorio, ahora decorado con arte genérico y una cama que no era mía. Dejé las llaves en la encimera, junto a los papeles del cierre, y cerré la puerta detrás de mí para siempre. De pie en el porche, eché un último vistazo a las montañas que me criaron. En algún lugar del valle, Caleb probablemente se estaba despertando a otro día de dolor del que no podía escapar. En algún lugar, en un apartamento barato, papá y Valerie estaban aprendiendo lo que se sentía ser los que se quedaban sin opciones. No sentí triunfo. No sentí culpa. Simplemente me sentí terminada. Volví a mi coche, bajé la ventanilla del todo y dejé que el aire de la montaña me diera en la cara una última vez. Luego conduje hacia el este hasta que los picos desaparecieron en el espejo retrovisor. Esto es lo que sé ahora. Lo que desearía que alguien me hubiera dicho a los 24 años, cuando empecé a cargar con todos. El amor no es un cheque en blanco. La familia no es una suscripción vitalicia que no puedes cancelar. Y en el segundo en que haces de la emergencia de otra persona tu paz, renuncias a tu propio futuro. Si estás ahí fuera pagando facturas que no creaste, criando hijos que no son tuyos, manteniendo las luces encendidas para gente que vería las tuyas apagarse sin pestañear, escúchame. Tienes permitido detenerte. Tienes permitido irte. Tienes permitido elegirte a ti misma sin ser la villana. Porque la gente que realmente te quiere, nunca habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Esa casa ya no está. Esas montañas son la vista de otra persona ahora. Y nunca he dormido mejor en mi vida.